Buenas tardes y bendiciones, hermanos. Vamos a empezar el culto de hoy y vamos a cantar una alabanza para el Señor. Dentro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
Bueno, queridos hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Vamos a un martes más al estudio. Os recuerdo las reuniones en casa y acordaros también de estar orando entre las 8 y las 9, el rato que podáis, pero entre las 8 y las 9, en cada casa, reunirse las familias y orar unos por otros y orar por toda la situación en la que está la alarma mundial, ¿verdad? Bueno, hoy quería hablaros, hoy no vamos a hablar de los profetas, pero vamos a hablar de un tema que realmente es importante para la iglesia y para el pueblo de Dios. Y quería hablaros acerca de la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si algún día nosotros queremos ver la gloria de Dios, sea aquí, sea en el cielo, contemplar su gloria, su hermosura, tiene que haber santidad en nuestra vida. Santidad en el pueblo de Dios. Es más, la Biblia dice en el Salmo 93, en el verso 5, dice, santidad conviene a tu casa. Luego es algo que la palabra nos insta continuamente y de esto quería hablaros un poquito, unos esbozos muy simples, ¿no? No profundizaremos mucho en el texto, ya habrá ocasiones, más días, pero hoy quería hacer una pequeña introducción, ¿no? La mayoría de eruditos cuando traducen santidad o santo al Señor, lo suelen traducir por apartado. Y en algunos textos de la Escritura encaja perfectamente. Hay otros en los que no se ajusta bien al sentido, a la literalidad de lo que se quiere decir. Pero es una traducción que es comúnmente aceptada, probablemente haya otras. Dice apartado, es decir, cuando alguien es santo dices que es apartado. ¿Qué significa apartado? Bueno, que te apartas del mal, que te apartas de la contaminación, que te apartas de lo que no edifica y que te acercas a Dios. O sea, te apartas del mundo y te acercas a Dios. Y también en cuanto a la santidad me gustaría deciros varias cosas, ¿no? Porque por definición y por concepto pueden ser varias, ¿no? Mirad, lo primero que hay que decir sobre la santidad es que es una cualidad que pertenece a nuestro Señor. Dios es santo porque Él es santo. Es más, cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, o cuando dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Que debemos imitar a nuestro Cristo. Y continuamente te dice, sed santos como yo soy santo. Eso quiere decir que Dios es santidad, que Dios es santo. Es decir, que se aparta de toda corrupción, se aparta de todo pecado, se aparta de toda situación que contamina el corazón del hombre, la mente del hombre, la vida del hombre. Y por el contrario, se va acercando a Dios. Entonces, define a Dios por su propia esencia, por su naturaleza, la santidad. También la santidad es indispensable que aparezca en aquellos que son hijos e hijas de Dios, en el creyente verdadero, genuino, en el cristiano verdadero, en el Hijo de Dios, en aquel que tiene comunión con el Padre, con aquel que se acerca al Señor, el que invoca su nombre, de hacerlo en santidad. Esto no solo es una cualidad de Dios, sino que es algo que debe percibirse, que debe estar, es indispensable que esté en la vida del creyente. Acuérdate que Dios dice que viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Luego es Dios que pone de parte de su naturaleza, de su esencia en los hombres, y es Dios el que santifica. La presencia de Dios en una vida la santifica. Su presencia, su sola presencia en nosotros nos santifica. Y luego también aparece, es curioso, pero aparece la palabra santidad, santidad del Señor, en varias, ya no en persona, ya no solo en Dios, ya no solo en los hombres, sino también nos habla en distintos lugares. Habla la Biblia nos habla de lugares que son santos, nos habla de fechas, nos habla de objetos santificados y santos, nos habla de días,
¿verdad? Ya luego después veremos un poquito, si nos da tiempo, cuando habla de las santas convocaciones, es decir, de los días que eran santos. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es un tema que lo deja con claridad meridiana. La santidad de Dios, la santidad de su pueblo. En el Nuevo Testamento la santidad de Dios, la santidad de su iglesia. Entonces, es algo que en la iglesia como tal debemos de tener claro. Porque sin santidad, vuelvo a repetir, dice la palabra, nadie verá al Señor. Nadie. O sea, si algún día aspira uno a ver a Dios, a ver a Él, su majestad, su grandeza, su señorío, si aspiras a ver su gloria, si aspiras un día a verle a Él, sin santidad nadie lo verá. Entonces, la santidad es algo que, como decía el Salmo, conviene a su casa, porque un día le veremos. La palabra santidad, bueno, en hebreo es la que más suelen usar es kadosh. Y kadosh viene a significar que es puro, que es puro, ¿no? Más o menos la traducción, quizá más fiel, no tanto apartado, sino puro, y puro en el sentido físico de la palabra, de pureza física, pero también habla de una pureza ritual. Cuando dice esto será santo al Señor, bueno, habla de una pureza ritual, es decir, había que seguir un procedimiento para, siguiendo las instrucciones de Dios, para poder santificar algo para Él. Había que hacerlo como Dios había establecido las cosas. De esa manera, lo que se podía convertir en santo. Encontramos en el Nuevo Testamento que obviamente la obra de santificación es una obra soberana de Dios. Dios es quien santifica. Y nosotros sabemos que por más que hagamos, no podremos nosotros mismos santificarnos. Pero Dios es como que establece y le dice a un hombre la manera en la que agrada al corazón de Dios y Dios santifica. Pero santifica por su gracia y por su misericordia y por su bondad y por el beneplácito de su voluntad. Santifica a su pueblo, santifica a hombres, santifica a mujeres, ¿no? Pero especialmente no solo era puro física y ritualmente, también lo era moral y espiritualmente. Es decir, completamente santo. No puede haber una persona que una parte de su cuerpo sea santa y las otras no. No puede ser una persona que en su corazón tenga santidad, pero en su mente no. No puede ser que una mano sea santa y la otra mano no. Porque cuando hay ausencia de santidad, el pecado contamina. Entonces, la santidad debe ser integral. Por eso el sacerdote tenía aquí una cinta con una inscripción en la mente que ponía santidad a Jehová, santidad al Señor, pureza a Dios, santidad. O sea, santidad le debemos a Dios. Me encanta porque la palabra nos enseña también cuando David peca y él ora y le pide al Señor que le perdone, y le está pidiendo perdón por sus pecados, y dice que es el Salmo, cuando habla del pecado que cometió con Betsabé, él dice así, literalmente, dice, Señor, el pecado contra ti, perdóname, más o menos, ¿no? Perdóname, mi verdor se convirtió en sequedad desde verano, hasta que mi pecado te declaré, no te encubrí mi iniquidad. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, y dice, por esto orará a ti todo santo. Luego, vemos que los santos pecan, pero acuden a Dios para alabarse y para tener esa santidad. Hay otras ocasiones en las que la palabra es cierto que aparece como separado o apartado. Vamos un momento a Isaías. Fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 6. Nos dice así la palabra del Señor. Isaías 6, un pasaje conocido, y leemos del verso 2 al 7, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habiendo en medio de pueblo que tiene labios inmundos, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio, dice, tu pecado. Fíjate que de alguna manera el Señor, dice, desciende hacia él, dice, lo toca. Él se sentía profundamente indigno, Isaías, se sentía que con la visión que había tenido, era un hombre inmundo de labios, se sentía pecador, se sentía, seguramente se sentiría que no era digno de estar en ese lugar. Seguramente se sentiría ingrato. Sin embargo, dice que voló un ángel, le tocó, dice: esto tocó tus labios, he aquí que ha sido quitada tu culpa, he aquí que tal. Y de alguna manera hay la conversión, entre comillas, a la santidad. Es como que cuando Dios le toca, se convierte en santo. Esa es la palabra que aparece en el hebreo kadosh, ¿no? En el Nuevo Testamento emplea otra palabra que es agios, ¿vale? Que viene a ser más o menos lo mismo, pero seguramente la traducción más exacta también es, en este caso sería puro, ¿verdad? Fijaos en capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y en el verso 23, dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y lo que viene a decir es: será puro al Señor. Puro. Entonces, vemos que Dios establece en su palabra la manera en la que podemos, deja establecido la manera en la que nosotros debemos proceder y debemos conducirnos. La manera, dice, vestíos, incluso dice la palabra cómo debemos vestirnos en el sentido espiritual. De qué debemos nosotros cubrirnos y cómo debemos hacer y podemos hacer para caminar en santidad. Luego Dios, viendo la voluntad de nuestro corazón, por una intervención divina de Él, Dios santifica, porque nosotros, por más que intentemos santificarnos, no somos capaces, ni jamás llegaríamos al listón que Dios demanda de nosotros, jamás. Por eso la palabra dice, fíjate, en 2 de Corintios 7, el verso 1, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, limpiémonos. De alguna manera, en el proceso de santificación, que es Dios quien santifica, no me cansaré de repetirlo toda la tarde, es Dios quien nos santifica. Hay una cuota de participación del ser humano, hay una parte en la que el hombre da ese paso en la búsqueda, en el deseo, en el clamor a Dios de que Dios nos santifique, en la obediencia a su palabra. Por eso la palabra dice: limpiémonos. Luego, esto es una responsabilidad nuestra, dice: limpiémonos. Estos días estamos todos limpiándonos mucho las manos, limpiándonos aquí, limpiándonos allá, y vemos cómo este coronavirus, que tenemos que seguir orando para que desaparezca de nuestras vidas, de este planeta, para que se encuentre pronto remedio y solución. Pero fijaos cómo corre y con qué facilidad se disemina por el mundo. El pecado es igual. Y está diciendo: limpiémonos con su palabra. Si os acordáis, los creyentes, los discípulos, cuando el Señor les estaba enseñando, les estaba hablando, Jesús mismo les dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Luego, en la palabra, cuando la leemos, cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando dejamos que la palabra nos instruya y nos alimente el espíritu, cuando somos capaces de ponerla por obra,
en ese andar, viendo Dios esa actitud y ese amor por Él, nos santifica. Y decía antes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de las sombras de las cosas que habían que venir, habla de objetos santos, habla de lugares, habla de moradas, habla de ciudades, habla de vestidos santos, pero también habla del tabernáculo, templo, las cosas que servían para el uso en el templo, que eran santas. Y también la Biblia nos habla continuamente de las santas, como decía antes, convocaciones. Vamos a Éxodo, muy rápidamente, Éxodo, y en el capítulo, vamos a leer el capítulo 20, Éxodo 20 y el verso 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice. Aquí mismo en Éxodo, capítulo 30, y en el verso 31, nos dice así, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y en el capítulo 31 y en el verso 10 dicen los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Fíjate, está hablando de objetos que tenían que ser usados para ministrar a Dios. Y estos objetos tenían que ser santos. De alguna manera era la sombra de lo que había de venir. Y esto tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos tienen que ser santos. Nuestras actitudes, nuestras reacciones, también nuestros silencios, también nuestras palabras, también nuestros gestos, nuestro entrar y nuestro salir. Mirar, los varones, mirar a las hermanas, a las mujeres como hermanas y guardarse en santidad, tener cuidado, las mujeres igual, tener cuidado con los pensamientos. Dice, lo dejó todo bien escrito para servir y para ministrar. Y en Levítico, fijaos, en Levítico capítulo 20, quisiera ir, no voy a alargarme mucho, porque como decía antes, quería daros una pincelada, una introducción. Levítico 20, y leemos del verso 26 en adelante, dice así, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis, dice, míos. Así pues, la santidad de Dios es algo que la Iglesia no juega ni negocia. Lo busca, lo anhela. Y dice, sed santos como yo soy santo. De alguna manera hay una ligazón entre Dios y el hombre. Sed santos porque yo soy santo. Fijaos la relación. Y quisiera acabar con esto. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 10, dice, Cristo vendrá para ser glorificado por sus santos. Luego es un proceso que en el Nuevo Testamento está. Cristo vendrá para ser glorificado por sus santos. Así que, Iglesia, acordaros, santidad conviene a su casa. Vamos a orar. Señor y Padre, yo te pido, Señor, que puedas obrar en nosotros, que nos puedas santificar, Señor, desde la cabeza hasta los pies, que puedas santificar nuestro corazón y nuestra mente. Y, Padre, que puedas hacer de nosotros siervos útiles en tus manos. Queremos, Señor, cumplir tu perfecta voluntad y hacer las cosas como tú los demandas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.